Son las 2:17 de la madrugada. Me desperté por una sensación de calor húmedo. Un líquido tibio se extendía bajo la sábana. Pasé la mano y mis dedos se volvieron pegajosos. Mi cerebro aún no había terminado de despertarse, pero mi cuerpo ya había emitido su veredicto antes que mi conciencia. Había roto aguas. Faltaban todavía 9 días para la fecha prevista de parto. Mi giré gelado. La otra mitad de la cama estaba fría y lisa. El edredón, impecablemente colocado. Lo había hecho yo misma ayer por la mañana. Constantino había volado a Barcelona hacía 3 días, diciendo que necesitaba cobrar personalmente el resto de un pago por una importante fusión empresarial. No lo llamé, y no era porque no quisiera. En esos 3 días, lo había llamado 11 veces. Solo respondió a 2 llamadas, y cada vez, con un fondo de ruido y ajetreo, decía que estaba ocupado y que me llamaría más tarde. Apoyándome en el borde de la cama, me senté. Las contracciones ya habían comenzado. Venían en oleadas, como si alguien me estuviera cerrando lentamente la espalda baja y el vientre con un cuchillo sin filo. Busqué a tientas el móvil en la mesita de noche, pero no marqué el número de Costa, sino el de nuestra empleada del hogar, Nina Pérez. Nina, he roto aguas. Ayúdeme, por favor. Estoy en mi habitación, en la planta baja. Señora Catalina, subo ahora mismo. ¿Y el señor Constantino? Está de viaje de negocios. Coja, por favor, la bolsa del hospital y las llaves del coche. Están en la entrada, en el segundo cajón de la cómoda. Intenté que mi voz sonara firme. Mientras Nina subía, logré cambiarme y ponerme unos pantalones limpios. Tardé casi 4 minutos, durante los cuales tuve que detenerme 3 veces para recuperar el aliento. Nina conducía. Yo iba sentada detrás. La ciudad nocturna estaba en calma. Las farolas dividían la ventanilla del coche en rectángulos de una cálida luz amarilla. Me recliné en el asiento, con la palma de la mano sobre mi abultado vientre, y clavándome las uñas en la piel. Dolía, pero era un dolor con sentido. Me decía a mí misma. Al menos, este niño es real. Está aquí. Cuando llegamos al Hospital Universitario La Paz, una enfermera de guardia sacó una silla de ruedas. Miró el pasillo vacío detrás de mí, luego a Nina y preguntó con duda. ¿Y los familiares? Un pariente cercano tiene que firmar el consentimiento informado para cualquier intervención. Lo firmaré yo misma. Las normas dicen que debe ser un familiar. Estoy en pleno uso de mis facultades, en mi sano juicio y asumo voluntariamente todos los riesgos. Por favor, deme el formulario. La enfermera se quedó inmóvil un instante, luego sacó una hoja A4 de una carpeta y me la tendió. Cogí un bolígrafo y, en el campo firma del paciente, escribí mi nombre, Catalina Vargas. La mano no me tembló cuando la punta del bolígrafo tocó el papel. Las contracciones eran cada vez más frecuentes. La jefa de planta vino corriendo, me examinó y dijo que ya tenía 4 centímetros de dilatación. La posición del feto era normal, podíamos intentar un parto natural, pero en mi caso debía estar preparada para una cesárea en cualquier momento. ¿Ha contactado con su marido?, preguntó mientras se quitaba los guantes. Sí, está en otra ciudad, no llegará a tiempo, mentí. Ni siquiera había intentado llamarlo. Antes de entrar en el paritorio, le pedí a Nina el teléfono. No había llamadas perdidas ni mensajes en la pantalla. Apagué el móvil y se lo devolví. Nina, si Constantino llama, dígale que estoy descansando y no puedo ponerme. Pero, señora Catalina, haga lo que le digo. La puerta del paritorio se cerró a mi espalda. Dentro, todo estaba muy iluminado. La luz blanca e implacable de las lámparas quirúrgicas hacía que todo a mi alrededor fuera espeluznantemente nítido. Estaba tumbada en la camilla de partos, agarrando con fuerza las barras laterales y apoyando los pies en los estribos. La matrona a mi lado no paraba de indicarme cómo empujar y respirar. Más fuerte. Apreté los dientes, el sudor me corría por las sienes. Nadie me sostenía la mano diciendo todo irá bien. Nadie caminaba de un lado a otro por el pasillo en una espera ansiosa. El pasillo estaba en absoluto silencio. A las 4:11 de la mañana, nació el bebé. Su llanto era fuerte y exigente. La enfermera me lo acercó para que lo viera. Una carita arrugada, los ojos cerrados, la boca muy abierta. Enhorabuena, es un niño. 3 kilos 200 gramos. Sanísimo, asentí. Tenía los labios secos. Gracias, susurré. La enfermera se llevó al niño para limpiarlo y pesarlo. El paritorio volvió a quedar en silencio. Solo el tic-tac monótono de algún aparato. Yo yacía allí, mirando la lámpara sin sombra sobre mi cabeza. Brillaba como un sol sin calor. Oía claramente mi propia respiración, regular, tranquila, rítmica, como la de un mecanismo preciso.
pero se suponía que debía llorar. Acababa de sentir un dolor inmenso. Me había mordido el labio. Tenía marcas rojas en las manos por agarrar las barras, pero desde el principio hasta el final, no derramé ni una lágrima. No era por fortaleza de espíritu. Simplemente, algo dentro de mí se había secado lentamente durante esos 3 días. Como aquel jazmín de nuestro jardín que nadie regó. Antes de secarse, sus hojas no se marchitaron lánguidamente, sino que se volvieron duras y quebradizas. Se erizaban y se rompían al menor contacto. 2 horas después del parto, me trasladaron a una habitación para observación. Nina estaba a mi lado. Me dio un poco de agua tibia. Señora Catalina, su teléfono ha sonado varias veces. Era el señor Constantino. Cogí el teléfono. 4 llamadas perdidas. La última, de hacía 40 minutos. No devolví la llamada. Puse el teléfono debajo de la almohada y me giré hacia el Moisés. El bebé dormía plácidamente, con los puños apretados como pequeños panecillos. Ahora vivirás con mamá, le dije en voz baja. Nina no respondió, solo me arropó con la manta. Al amanecer, oí voces en el pasillo, muy cerca de la puerta de la consulta de al lado. Al principio pensé que eran familiares de mi compañera de habitación, pero la voz era demasiado familiar, tanto que incluso agotada después del parto, la habría reconocido entre mí. Era Costa. Tranquila, es solo una revisión rutinaria. Estoy contigo, decía. Su voz era tierna y protectora, como si estuviera calmando a un cervatillo asustado. Era el mismo tono que usaba cuando recién casados fui a mi primera ecografía, nerviosa hasta sudarme las manos. Él también me había cogido la mano y dicho, tranquila, estoy contigo. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta entreabierta de la habitación. En la entrada de la consulta del ginecólogo de enfrente estaba Constantino, con un abrigo de cachemir gris oscuro. Con una mano, sostenía por la cintura a una mujer. Llevaba un vestido amarillo limón, y debajo se adivinaba una barriga ligeramente redondeada, de unos 4 o 5 meses. No estaba en Barcelona, ni siquiera había salido de Madrid. Estaba en esta ciudad, en este hospital, en la consulta de al lado. No salí corriendo hacia ellos. No porque me contuviera, sino porque mi cuerpo no me lo permitía. La cicatriz de la episiotomía me recordaba que pagaría caro cualquier movimiento brusco, pero incluso si hubiera podido correr y saltar, creo que tampoco habría salido, porque en ese momento no sentí ira, sino una comprensión muy clara, casi absurda. Ah, así que era esto. Por eso las llamadas sin respuesta, las excusas sobre estar ocupado, las llegadas cada vez más tardías a casa. No era porque tuviera mucho trabajo, sino porque estaba ocupado con el embarazo de otra mujer. Me recliné lentamente en la almohada, mirando al techo. Nina notó mi estado. Señora Catalina, no tiene buen aspecto. ¿Llamo a una enfermera? No hace falta. Solo incorpóreme el cabecero. Nina levantó la cama unos 20 grados. Ahora mi mirada podía ver sin obstáculos todo lo que ocurría en el pasillo a través de la puerta entreabierta. Constantino y esa mujer entraron en la consulta. La puerta se cerró. Empecé a contar mentalmente. La barriga de la mujer era de 4 o 5 meses. Si contaba hacia atrás, significaba que estaba con ella cuando yo estaba de 5 o 6 meses. O quizás antes. ¿Qué hacía él cuando yo estaba de 6 meses? Me acompañó a la prueba de la glucosa. Cuando vomité después de aquel jarabe empalagosamente dulce, me dio una servilleta y dijo, pobrecita mía, qué mal lo estás pasando. La misma boca, las mismas manos. La puerta de la consulta se abrió. Constantino sacó a la mujer del brazo y se acercó a la ventanilla de administración. Sacó el móvil para pagar. La administrativa levantó la vista y miró el sistema. Disculpe, ¿es usted familiar de Catalina Vargas, de la habitación 2? El movimiento de Costa se congeló. ¿Qué? Catalina Vargas. Habitación 2, ingresó esta noche. Maternidad. En el sistema, usted figura como su contacto de emergencia. Su factura ya está pagada. Ella misma dejó un depósito. La administrativa solo estaba haciendo una comprobación rutinaria. No sabía la bomba que acababa de lanzar. Vi cómo la espalda de Costa se tensaba por un instante. La mujer del vestido amarillo a su lado también notó algo, y levantando la cabeza, preguntó, «Costa, ¿pasa algo?» Él no respondió. El móvil se quedó inmóvil en su mano, la pantalla encendida. En ese momento, cerré la puerta. Bueno, no yo misma. Le pedí a Nina que lo hiciera. «Cierre, por favor». Nina cerró la puerta y echó el cerrojo por dentro. Mientras la puerta se cerraba, vi de reojo cómo Costa giraba la cabeza en nuestra dirección, pero ya era tarde. Mi habitación se volvió silenciosa, como una cápsula hermética. Unos 10 minutos después, llamaron a la puerta.
Primero, suavemente, luego, cada vez más fuerte e insistentemente. «Cata, Cata, ¿estás ahí? Abre». Cata, era la voz de Costa. Aquella ternura y preocupación habían desaparecido por completo, reemplazadas por el pánico. Nina me miró, sin saber qué hacer. «No habrá día. Cata, escucha, te lo explicaré todo». Señor Sánchez, alcé la voz lo justo para que me oyera a través de la puerta. «Esto es el área de maternidad. Por favor, guarde silencio». Hubo silencio al otro lado durante unos segundos. Luego, habló más bajo. Su tono se volvió desesperado y suplicante. «Cata, solo abre, vamos a hablar». «¿Cuándo? ¿Cómo? Sola, ¿por qué no me llamaste?» «Te llamé 11 veces. Respondiste a 2. De nuevo, silencio. De verdad que estuve muy ocupado esos días. Ocupado acompañando a otra a una revisión». La respiración al otro lado de la puerta se detuvo durante un buen rato. Tanto tiempo que una enfermera que pasaba ralentizó el paso y miró nuestra puerta con curiosidad. «Escúchame, es». Constantino lo interrumpí con una voz firme, como si estuviera leyendo las cláusulas de un contrato. «No quiero escuchar. Puedes irte. El niño y yo estamos bien. Cuando nos den el alta, mi abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Abogado? ¿Qué abogado?» «Cata, tranquilízate. Estoy completamente tranquila. Más tranquila que nunca en los últimos 5 años». Se quedó mucho tiempo detrás de la puerta. Oía sus zapatos moverse de un lado a otro por el suelo. Esos mismos zapatos Oxford marrones, hechos a mano, de 800 euros, que le regalé por su último cumpleaños. Al final, se fue, no por voluntad propia. Lo llamó la mujer de amarillo. Oí su voz a través de la puerta, dulce, suave, con un toque caprichoso. «Costa, aún no he terminado». «¿Dónde estás?» Él respondió a la llamada, murmuró algo en voz baja, y sus pasos se alejaron. El ritmo de sus zapatos sobre el suelo me era demasiado familiar. Pausado, siempre seguro de sí mismo. Esa seguridad se la había dado yo, o más bien, mi familia. Cerré los ojos. El dolor se había ido. No el dolor de la cicatriz, el dolor en el lugar donde estaba el corazón. Como la última fase de la congelación, cuando las terminaciones nerviosas mueren y hasta te parece que sientes calor. Nina preguntó con cautela. «Señora Catalina, quizás debería avisar al señor Víctor». «No es necesario. Póngame un poco de agua caliente y tráigame el teléfono». Abrí los contactos y busqué el número guardado como Andrés Velasco, abogado. Mi padre me había guardado ese número en el móvil hacía 3 años, con las palabras: «Espero que nunca lo necesites». «Pulse llamar». Andrés Velasco respondió a las 7 de la mañana. En su voz no había ni rastro de somnolencia. Sonaba como alguien dispuesto a trabajar en cualquier momento. «Catalina, ¿en qué puedo ayudarla?» «Andrés, quiero iniciar el procedimiento para proteger mis bienes privativos. Además, necesito que compruebe una cosa. Los datos de registro de la empresa Invercor Logística, propiedad de Constantino Sánchez, su estructura de accionistas y el movimiento de fondos de los últimos 3 años». Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. «Catalina, si no recuerdo mal, el capital social de Invercor se formó con fondos del Grupo Vargas en forma de un préstamo personal a su nombre. ¿Se firmó un contrato de préstamo oficial?» «Sí, lo tengo yo. Además, al constituir la empresa, actué como avalista personal de un crédito. Ese documento también lo tengo». «Entendido. ¿Quiere retirar completamente el aval?» «Completamente. Además, en nuestro acuerdo de capitulaciones matrimoniales, hay una 7ª cláusula que estipula claramente: cualquier ingreso comercial obtenido por una de las partes utilizando los recursos de la familia de la otra parte, en caso de divorcio, estará sujeto a devolución en una proporción determinada. Necesito una valoración detallada de los activos basada en esa cláusula». «De acuerdo. Hoy mismo encargaré a mi equipo que inicie la investigación». «Catalina, permítame una pregunta. ¿Está segura de que está lista para dar este paso?» «Andrés, ¿cree que le llamo para pedirle consejo?» «En absoluto. Me pongo a trabajar de inmediato. La mantendré informada de cualquier avance». Tras colgar, me recliné en la almohada. Nina había permanecido en silencio todo el tiempo. Solo cuando bajé el teléfono, preguntó en voz baja: «Señora Catalina, ¿qué va a hacer?» «Lo que debo hacer. Vaya a hablar con las enfermeras y dígales que quiero el alta voluntaria. Gestione todos los papeles para esta misma tarde. Pero si acaba de dar a luz, conozco mi cuerpo». Vaya, cuando Nina se fue, en la habitación solo quedábamos el bebé en su Moisés y yo. Se había despertado de nuevo. No lloraba, no hacía ruido,
Simplemente estaba tumbado con sus ojos negros y brillantes abiertos, mirando al techo. Los recién nacidos apenas ven nada, pero él parecía mirar con mucha atención. Estiré la mano, y su pequeño puño agarró de inmediato mi dedo índice. Con fuerza. No tengas miedo, le dije, no sé si a él o a mí misma. A las 2 de la tarde, Nina tramitó el alta. Me cambié y, con el niño en brazos, subí al coche. Nina condujo por la M30 para evitar el tráfico del centro. Cuando llegamos a casa, el sensor de luz de la puerta se activó. Este chalet era de mi propiedad antes del matrimonio. En la escritura solo figuraba mi nombre. Una vez, Costa insinuó que debería incluirlo, pero mi padre me dijo por teléfono una sola frase. Esa casa es tu dote, nadie se atreve a tocarla. Costa no volvió a sacar el tema. Le pedí a Nina que llevara al niño a su cuarto, y yo fui al despacho. En la pared del fondo había una caja fuerte empotrada, cuya combinación solo yo conocía. Dentro, varias carpetas estaban ordenadamente colocadas. En una, copias de los estatutos de Invercorp Logística. Capital social, 500.000 euros, de los cuales 350.000 eran un préstamo del Grupo Vargas a mi nombre. En otra, mi aval personal para un crédito a Invercorp de 2 millones de euros. En la tercera, las capitulaciones matrimoniales con las firmas de ambas partes y el sello del notario. Y también había un cuaderno de cuadros fino con la inscripción gastos familiares. En él, durante 5 años, había anotado cada céntimo gastado en esta casa, en su empresa, en sus gastos de representación. Desde 30.000 euros para cubrir un desfase de tesorería cuando no podía pagar los salarios al principio, hasta los 50.000 que añadí para la entrada de su nuevo Porsche el año pasado. Regalos para sus socios, cenas de empresa. Todo se pagaba desde mi cuenta personal. Cada apunte con fecha, importe y concepto. No por ser tacaña, sino porque desde niña había visto cómo mi padre dirigía sus negocios. Me enseñó una cosa. Cada euro gastado debe ser contabilizado, no para reclamarlo, sino para demostrar en el momento oportuno que no eres tonta. Entonces pensaba que nunca necesitaría ese cuaderno. Fotografié todos los documentos y se los envié a Andrés Velasco. Al terminar, me senté en la butaca del despacho. Frente a mí estaba el escritorio de Costa. Sobre él, nuestra foto de boda enmarcada. En la imagen, él me abrazaba, sonriendo triunfalmente, y yo, con mi vestido blanco, me acurrucaba en su hombro. Puse el marco boca abajo. Luego encendí el ordenador y entré en el sistema interno del Grupo Vargas. Tenía acceso como miembro del Comité de Gestión de Activos. Mi padre insistió en ello después de la muerte de mi madre. Costa no lo sabía. Pensaba que yo era solo una ama de casa. En el sistema, había una subsección. Registro de avales a personas vinculadas. Invercorp Logística estaba en la lista. Hice clic en la opción Cancelar aval. El sistema mostró una ventana de confirmación. ¿Está segura de que desea cancelar el aval de crédito para la persona jurídica vinculada a Invercorp Logística S.L.? Esta acción entrará en vigor en un plazo de 3 días hábiles. La entidad de crédito procederá a reevaluar la calificación crediticia de la empresa. Hice clic en confirmar. Luego abrí una segunda subsección. Sociedad Patrimonial Familiar, lista de beneficiarios. El nombre de Constantino Sánchez estaba en la tercera línea. Mi padre lo había añadido en nuestro segundo año de matrimonio como muestra de confianza. Una participación del 5%, que equivalía a unos 1,8 millones de euros en activos del patrimonio. Cogí el teléfono y llamé a mi padre. «Papá, ¿puedes hablar?» «Puedo. ¿Qué ha pasado?» «Necesito tu autorización para excluir a Constantino de la lista de beneficiarios de la sociedad familiar». Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. «¿Qué ha ocurrido? Solo necesito saber cuántos días hábiles llevará». De nuevo, silencio. Oí cómo respiraba hondo. «Un día hábil. Lo firmaré hoy mismo». Hizo una pausa y añadió con voz grave y lenta: «Cata, quizás deberías venir a vivir con nosotros». «No hace falta. Puedo arreglármela sola. Si necesitas algo, dímelo. No necesito nada. Solo confía en mí. Como siempre, siempre he confiado en ti». Al colgar, volví a cerrar la caja fuerte. Cuando me levanté, me mareé un instante, la cicatriz me dolió. Me agarré al borde del escritorio. Nina apareció en la puerta. «Señora Catalina, el bebé se ha despertado. Es hora de darle de comer». «Voy». Al salir del despacho, pasé por la entrada y eché un vistazo a las zapatillas de Costa junto al zapatero. Grises, de fieltro. Se las había comprado por internet el mes pasado. Me agaché, las cogí y las tiré a la papelera de la entrada. Y luego fui a darle de comer al niño. Al tercer día después del alta,
Cambié la cerradura de la puerta del dormitorio. No solo el bombín, sino todo el sistema. Instalé una cerradura inteligente con huella dactilar y código. Solo registré mi huella y la de Nina. El cerrajero trabajó rápido, terminó en menos de una hora. Al acabar, miró el despacho de Costa al final del pasillo y preguntó, ¿y ahí no hay que cambiarla? En esa habitación ya no vive nadie. El cerrajero no hizo más preguntas, cobró y se fue. Me quedé junto a la puerta del dormitorio, probé mi huella. El clic del cerrojo fue seco y nítido. Desde aquel día, Constantino llamó innumerables veces. Los 2 primeros días aún se contenía. Hablaba con esa ternura que consideraba su arma más eficaz. Cata, entiendo que no respondas, pero al menos dime cómo está el niño. Al tercer día, la ternura empezó a mezclarse con irritación. ¿Qué es lo que quieres? ¿De verdad no podemos hablar en persona? Al cuarto, estalló por completo. Cata, ¿qué es esto? ¿Un juego? Ya te dije que fue un malentendido. No respondí ni una sola vez. No era una guerra fría. Realmente no tenía nada que decir. No puede haber diálogo con alguien que para ti ha muerto. La tarde del cuarto día, estaba en la mesa preparando un biberón para el niño. Nina recogía los platos. De repente, sonó su teléfono. Miró la pantalla y su rostro se preocupó. Es el señor Constantino. Cuélguele. Es la tercera vez que llama, pues cuélguele por tercera vez. Nina colgó la llamada y puso el teléfono en silencio. Hubo unos 20 minutos de calma, y luego sonó el timbre de la puerta. No un educado ding-dong, sino 7 u 8 timbrazos secos y bruscos, uno tras otro. No me moví. Nina tampoco. Ambas sabíamos quién era. El timbre cesó, y empezó a golpear. Cata, abre. No puedes cambiar la cerradura sin decir nada. Esta también es mi casa. Dejé el biberón y me acerqué al videoportero. En la pantalla estaba Costa. Estaba bajo el porche, sin abrigo, con la camisa desabrochada en el cuello y el pelo revuelto. Su rostro no mostraba culpa, sino ansiedad. Una ansiedad que conocía demasiado bien. No surgía porque estuviera preocupado por mí, sino porque la situación se le había escapado de las manos. Pulsé el botón de comunicación. Constantino. Al oír mi voz, se acercó de inmediato a la cámara. Cata, por fin. Sí, esta casa es de mi propiedad privativa. En la escritura no figura tu nombre. No tienes derecho a entrar aquí. ¿De qué hablas? Soy tu marido, ¿no? Cierto. Y justamente estoy hablando con mi abogado sobre nuestro divorcio. En la pantalla del portero, su rostro se congeló. No fue sorpresa, sino la perplejidad de alguien a quien le han quitado la silla de debajo pero aún no ha caído. ¿Te has vuelto loca? ¿Por lo que pasó en el hospital? Ya te dije que era una antigua compañera de la universidad. Su marido estaba de viaje. Solo la ayudé. Tiene un embarazo de 4 o 5 meses. Costa, ¿crees que esa mentira puede engañar a las enfermeras de maternidad, o a mí? Se quedó en silencio. Guardó silencio durante unos 10 segundos y luego cambió de táctica. Su voz se volvió más baja, con un dolor fingido. Cata, sé que te he fallado, pero no podemos divorciarnos por esto. Tenemos un hijo. El niño está bien. 3 kilos 200 gramos. Sanísimo, ni siquiera sabes cuánto pesó, ¿verdad? De nuevo, silencio al otro lado. Tus cosas, continué, le pediré a Nina que las empaquete y las deje en el garaje. Vienes y las recoges. En cuanto al convenio de divorcio, Andrés Velasco te lo enviará en un plazo de 3 días. ¿Andrés Velasco? Su voz subió de repente medio tono. ¿Has contratado a Andrés Velasco, el abogado de tu padre? Es mi abogado. Cata, no hagas un escándalo de esto. No le hará bien a nadie. A ti no te hará bien, corregí. A mí solo me hará bien. Corté la comunicación. En el momento en que la pantalla se apagó, vi cómo levantaba la mano para volver a llamar, pero la bajó. Se quedó un buen rato en la entrada, luego se dio la vuelta y se fue. Desde fuera llegó el sonido de un motor arrancando, que se fue apagando poco a poco. Volví a la mesa y seguí preparando el biberón. La temperatura era la justa. Agité la botella y dejé caer una gota en mi muñeca. Nina estaba a mi lado, sin atreverse a hablar. ¿Quiere decir algo? Dígalo, señora Catalina. El señor Constantino. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de arreglarlo? Tomé al niño en brazos y le acerqué la tetina a los labios. Empezó a succionar con fuerza, haciendo un suave ruidito. Nina, si un hombre, la noche en que su mujer está a punto de dar a luz, va a acompañar a otra mujer a una revisión, ¿cree que hay algo que arreglar aquí? Nina guardó silencio. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Miré al niño en mis brazos. Mi voz era un susurro.
El dinero con el que pagó la visita de ella, comprobé el extracto de esa tarjeta. Eran los 200 euros que le transferí el mes pasado para que se comprara un traje de negocios. Nina suspiró profundamente. Así que no era él quien mantenía a alguien. Era yo quien mantenía a alguien. Desde el principio. Esa noche, cuando el niño se durmió, me senté en el despacho y abrí aquel cuaderno de gastos. Pasé las páginas una a una. Cada apunte tenía una fecha y una breve nota. 17 de marzo. Costa, alquiler oficina. Fianza 8.000 euros. 2 de mayo. Costa, recepción clientes. Banquete en hotel 1.200 euros. 20 de septiembre. Madre de Costa en el hospital. Cuidadora y medicinas 3.600 euros. 8 de noviembre. Cumpleaños de Costa. Reloj por encargo 2.400 euros. Año tras año. Era un río silencioso que se llevaba mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. Él nunca preguntaba de dónde salía el dinero, nunca preguntaba si estaba cansada. Simplemente extendía la mano, tan naturalmente como quien abre un grifo de agua, porque en su mente yo no era una persona, sino una función. Un sistema de soporte vital llamado Catalina Vargas. Cerré el cuaderno. Mañana, Andrés Velasco me enviaría los resultados de la investigación, y entonces sabría qué agujero tan enorme había estado alimentando mi sistema de soporte vital durante 5 años. El informe de Andrés Velasco llegó a mi correo al día siguiente, puntualmente a las 10 de la mañana. Antes de abrirlo, me serví un vaso de agua. Ni té, ni café, solo agua. Necesitaba tener la cabeza completamente despejada. El informe constaba de 40 páginas. Lo leí durante casi 2 horas, página a página. Luego llamé a Andrés. Andrés, he leído el informe. Necesito aclarar algunos puntos. Dígame, el valor de tasación real de Invercor Logística en este momento es de 4,2 millones de euros. ¿Es una cifra precisa? Es una valoración basada en el informe financiero del último trimestre y los multiplicadores del sector. El margen de error no supera el 10%. Bien. Entonces, pregunta, ¿qué parte de esos 4,2 millones se obtuvo gracias al crédito bancario bajo mi aval personal? Según los 3 contratos de crédito que hemos revisado, la línea de crédito directamente vinculada a su aval asciende a 2 millones de euros. Si se retira el aval, el banco exigirá en un plazo de 30 días la amortización anticipada o la aportación de una garantía adicional. Y a juzgar por el flujo de caja actual de Invercor, no dispone de esos fondos. Sí, en sus cuentas hay menos de 200.000 euros. Me recliné en la silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Segunda pregunta. En la página 23 del informe se menciona una transferencia de Invercor de hace 3 meses. El destinatario es una empresa llamada Camino Luminoso S.L. El importe es de 80.000 euros. ¿Qué es esa empresa? Hemos comprobado los datos registrales. La administradora única de Camino Luminoso S.L. es Sofía Romero. Capital social, 3.000 euros, no desembolsado. No tiene actividad real. Es decir, esos 80.000 euros probablemente se movieron bajo la apariencia de una colaboración comercial, pero en realidad fue una transferencia personal de Constantino a Sofía para evadir impuestos y ocultar el hecho. Sonreí, no por diversión, sino por su estupidez. Andrés, esos 80.000 euros se movieron a través de las cuentas de la empresa. Si en Invercor hay mis inversiones iniciales, ¿qué constituye legalmente este pago? Si se demuestra que el origen de los fondos de la empresa fue su préstamo o inversión, esta transferencia podría calificarse como apropiación indebida de fondos, llegando incluso a la administración desleal, siempre que usted, como acreedora o inversora de facto, presente una demanda. De acuerdo, dejemos esa vía en suspenso por ahora. No necesito que vaya a la cárcel. Necesito palancas de negociación. Entiendo. Última pregunta. ¿En qué fase se encuentra el procedimiento de retirada del aval? La solicitud de cancelación ha sido presentada. El banco la está estudiando. Esperamos que entre en vigor pasado mañana. Después, el banco notificará directamente a Invercor, y el señor Sánchez recibirá el requerimiento de amortización anticipada. Excelente. Hasta entonces, evite cualquier filtración de información. Por supuesto. Tras colgar, anoté las cifras clave del informe en una hoja. 350.000 euros de préstamo inicial. 2 millones de euros de aval de crédito. 80.000 euros de retirada ilícita de fondos. 8 millones de euros de participación en el patrimonio familiar. 310.000 euros de otros gastos personales en 5 años. Ahí estaba todo el patrimonio del señor Sánchez. Si se desmontaba pieza por pieza, cada ladrillo, cada viga, había sido levantada por mí.
Él simplemente se había subido a esos cimientos, con un traje comprado por mí, para estrechar manos y decir, encantado de conocerle. A las 3 de la tarde, el niño se durmió. Calenté unas gachas de avena en la cocina y me senté en el salón cuando el teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Catalina, hola, me llamo Sofía. Creo que ha habido un malentendido entre nosotras. Quizás podríamos quedar y hablar. No tengo ningún interés en Costa, solo somos viejos amigos. Al final, un emoticono sonriente. Miré el mensaje durante 30 segundos. Luego hice una captura de pantalla y se la envié a Andrés. Andrés, pida a su asistente que verifique la información básica de este número de teléfono, así como su registro de llamadas de los últimos 3 meses. Si se necesita una orden judicial para ello, utilice mi nombre. Respondió al instante. Recibido. Por cierto, el hecho de que Sofía la contacte directamente indica que el señor Sánchez está empezando a entrar en pánico. La está utilizando para tantear sus límites. Lo sé, por eso no voy a responder. La decisión más sabia. Archivé ese chat y abrí otro con mi antigua colega del departamento financiero del Grupo Vargas, Elena. Elena, ayúdame a comprobar una cosa. En el expediente de Invercor como entidad vinculada, no tenemos ninguna solicitud nueva de aval o crédito de los últimos 6 meses. Elena respondió rápidamente. Estoy mirando, nuevas no hay. Pero el mes pasado les venció un préstamo a corto plazo de 50.000 euros. Sánchez solicitó una prórroga. La solicitud está pendiente de revisión. ¿En qué fase de revisión está esa solicitud? En la tuya. Aprobación de un miembro del Comité de Gestión de Activos. Hace tiempo que no entras en el sistema, por eso está en estado de pendiente. Recházala. Como motivo, indica. El avalista ha presentado una solicitud de cancelación de aval, prórroga denegada. De acuerdo. Elena no hizo más preguntas. Después de 15 años trabajando en las finanzas del Grupo Vargas, lo había visto todo. Dejé el teléfono y cogí las gachas frías. Estaban insípidas, como todos estos días. Pero lo insípido tiene sus ventajas. Al menos sientes el sabor real. Los últimos 5 años, mi vida había sido demasiado dulce. Tan dulce que había dejado de distinguir dónde estaba la sinceridad y dónde el glaseado de azúcar. Ahora el glaseado se había derretido, dejando al descubierto una medicina amarga, pero que cura. El segundo mensaje de Sofía llegó a las 10 de la noche. Catalina, entiendo por qué no respondes, pero me parece que eres demasiado dura con Costa. Es un hombre normal, a veces las circunstancias son más fuertes que él. El tercero, a la 1 de la madrugada. En realidad, Costa siempre piensa en ti. Me ha dicho muchas veces que eres una persona con la que tiene una deuda impagable. El cuarto, a la mañana siguiente, a las 9. El tono cambió bruscamente. Catalina, ¿te crees todopoderosa? ¿Piensas que el dinero puede comprarlo todo? No te debe nada. Recopilé los 4 mensajes, los ordené por hora, hice capturas de pantalla y los guardé en una carpeta aparte llamada Prueba Sofía. Y seguí dándole de comer al niño. A las 11 de la mañana, llamó Andrés Velasco. Catalina, 2 noticias. La primera, la cancelación del aval ha entrado oficialmente en vigor. Ayer por la tarde, el banco envió a Invercor la notificación de amortización anticipada del crédito. El plazo es de 30 días. Bien, ¿y la segunda? La segunda es bastante interesante. Hemos investigado el número de Sofía. Efectivamente, está registrado a su nombre. Pero en el registro de llamadas hay un detalle. Media hora antes de escribirle, estuvo hablando 22 minutos con Constantino Sánchez. Era de esperar. Y algo más. Al investigar Camino Luminoso S.L., descubrimos que el domicilio social de la empresa es un apartamento en el complejo residencial, El Jardín Esmeralda, en el oeste de Madrid. El precio de compra de ese apartamento, pagado desde la cuenta de Invercor, coincide exactamente con esa transacción de 80.000 euros. Es decir, Constantino le compró un piso a Sofía con dinero de la empresa. Mis dedos, que sostenían el teléfono, se apretaron ligeramente. No de ira. Mentalmente, estaba recalculando esa suma. 80.000 euros que, si se rastreaba su origen, formaban parte del capital inicial invertido por el Grupo Vargas. Usó mi dinero para montarle un nidito a otra mujer. Andrés, ¿a nombre de quién está escriturado ese piso ahora? De Camino Luminoso S.L. Pero como la administradora de la sociedad es Sofía Romero, de facto el piso le pertenece a ella. Si quisiéramos recuperar esos fondos, ¿cuál es el procedimiento? 2 vías. La primera, como acreedora, presentar una demanda contra Invercor por uso indebido de fondos y exigir la devolución de los 80.000 euros con intereses. La segunda, en el marco del proceso de divorcio,
presentarlo como prueba de disposición fraudulenta de bienes gananciales y exigir una mayor parte en el reparto. Vamos por ambas vías. De acuerdo. Preparo los documentos hoy mismo. Tras colgar, me senté en el despacho y volví a extender todas las pruebas sobre la mesa. Copia del aval, contrato de préstamo, extractos bancarios, órdenes de pago, datos registrales de Camino Luminoso S.L. Contrato de compraventa del piso en el Jardín Esmeralda, la correspondencia de Sofía. Pieza a pieza, componían un cuadro que el propio Costa había pintado. Yo solo las había colocado en el orden correcto. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era Costa. Dudé un segundo y contesté. ¿Cata? En su voz había un pánico que nunca antes le había oído. El banco me ha enviado una notificación de amortización anticipada. Dicen que el avalista ha retirado la garantía. ¿Has sido tú? ¿Te has vuelto loca? 2 millones de euros. ¿De dónde voy a sacar 2 millones de euros? ¿Quieres arruinarme? Constantino, solo estoy recuperando lo mío. Si tú consideras que te están arruinando, significa que nunca te has sostenido sobre tus propios pies. Escucha, no te voy a dar una segunda oportunidad. Andrés Velasco te enviará el convenio de divorcio en un plazo de 3 días. Ahí estará todo claramente especificado, incluido el hecho de que le compraste a Sofía un piso con dinero de Invercor, 80.000 euros cuyo origen eran mis inversiones. Puedes devolverme ese dinero o que decida un juez. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. Luego, se echó a reír con una risa horrible, como el crujido de un cristal roto bajo el pie. Cata, qué cruel eres. ¿Cuándo te volviste así? La noche que estaba sola firmando el consentimiento para la intervención. Colgué y fui a preparar el biberón. La temperatura del agua, 42 grados, ni más ni menos. Así lo dice el libro de puericultura. Lo recordaba bien, algunas cosas requieren precisión, como la temperatura de la leche y el momento en que hay que parar. Por la noche, cuando el niño se durmió, salí al balcón. Silencio, en las ventanas de la casa de enfrente había luz. Alguien veía la televisión, alguien vivía su vida normal y corriente. Me miré las manos. En la palma derecha quedaba una marca apenas visible en forma de media luna de lo mucho que había apretado las barras en el paritorio. Casi había sanado. En unos días desaparecería por completo. Las heridas del cuerpo sanan. Las otras también sanarán. La pantalla del teléfono volvió a iluminarse. El quinto mensaje de Sofía. Catalina, te arrepentirás. Estás acorralando a Costa. No te lo perdonará. Lo leí. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesita. Luego volví al dormitorio y apagué la luz. En la oscuridad, el niño respiraba acompasadamente en su cuna. Escuchando su respiración, cerré lentamente los ojos. No para dormir, sino para acumular fuerzas para el día siguiente. Porque mañana, Andrés Velasco me enviaría el borrador del convenio de divorcio. Y antes de firmarlo, debía revisar cada cláusula. Esta operación no había hecho más que empezar. La necrosis era mucho más profunda. Al quinto día tras la retirada del aval, el sistema financiero de Invercor Logística empezó a resquebrajarse. Andrés Velasco me enviaba un breve resumen diario. El del quinto día decía: el banco ha congelado oficialmente la línea de crédito de Invercor, exige la amortización del principal e intereses por un total de 16 millones de euros en un plazo de 30 días. Sánchez se ha reunido esta semana con 3 fondos de inversión. Todos lo han rechazado. Según nuestros datos, 2 de ellos interrumpieron las negociaciones en la fase de due diligence al enterarse de la retirada del aval. Respondí, recibido. Esos fondos rechazaron a Costa no porque Invercor fuera un mal negocio. Sinceramente, su modelo en el sector de la logística para e-commerce era bastante viable. Lo rechazaron porque durante la auditoría descubrieron un hecho fatal. Esa empresa, desde su nacimiento, había vivido con la respiración asistida del Grupo Vargas. El capital inicial venía de allí, el aval de crédito venía de allí. Los clientes clave llegaron por recomendaciones de mi familia. Si quitabas al Grupo Vargas, Invercor se convertía en una cáscara vacía, con un equipo, con una facturación, pero sin raíces. Costa había pasado 5 años cubriendo esa cáscara con pan de oro. La cubrió con tanto arte que él mismo llegó a creer que era oro macizo. Ahora yo estaba arrancando esa capa dorada, una a una, dejando al descubierto el barro. Al 6.º día, Elena me envió un mensaje. Costa ha venido esta mañana a la oficina. Quería reunirse con tu padre. En recepción no le han dejado pasar. La secretaria le ha dicho que el señor Víctor no estaba y que tenía que pedir cita. Se ha quedado sentado en el vestíbulo 2 horas y se ha ido. Me imaginé la escena. Él, con su traje hecho a medida, probablemente el azul oscuro,
su uniforme de gala para las reuniones importantes, sentado en el sofá de visitas del vestíbulo del Grupo Vargas. La espalda recta, en el rostro la máscara de director general. Pero las chicas de recepción ya no le ofrecían café ni lo llamaban señor Sánchez, como antes, porque los rumores ya habían empezado a correr. Los instintos de la gente en el mundo del gran dinero son más agudos que los de un perro de caza. La noticia de la retirada de Laval no era pública, pero el sistema financiero del Grupo Vargas estaba interconectado. En la lista de entidades vinculadas, el estado de Invercorp había cambiado de activo a suspendido. Quienes tenían que verlo, lo vieron. Al séptimo día, recibí una llamada inesperada. Un número fijo de Madrid. Dígame, ¿Catalina Vargas? Sí. Me llamo Olga Sarmiento. Soy la directora financiera de Invercorp Logística. Me quedé helada un instante. El nombre me sonaba. Hacía 3 años, cuando Costa la contrató, me dijo que venía de una de las Big Four y que era muy competente. Olga, buenos días. ¿Necesita algo de mí? Catalina, entiendo que esta llamada pueda ser inapropiada, pero creo que debes saber algunas cosas. Hablaba muy bajo, como si se escondiera de alguien en la oficina. Constantino está intentando conseguir dinero para amortizar el crédito. Su plan es vender el 40% de las acciones de la empresa por debajo de su valor de mercado a un tal Denis Herrero. ¿Quién es Denis Herrero? Formalmente, un compañero de la Universidad de Constantino. Se dedica a los materiales de construcción, pero al revisar el historial de pagos, descubrí que la empresa de Herrero ha tenido múltiples transacciones con Camino Luminoso S.L. Sospecho que Herrero es solo un testaferro y que la beneficiaria real es Sofía Romero. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre la mesa. Me está diciendo que Constantino, al borde de la quiebra, sigue desviando activos de la empresa hacia Sofía. No puedo afirmarlo al 100%, pero las cifras apuntan en esa dirección. Catalina, le digo esto no para tomar partido. En la empresa trabajan otras 30 personas. Si esta operación se lleva a cabo, la empresa se hundirá definitivamente. A Constantino parece darle igual, pero a esta gente hay que pagarle el sueldo. Entiendo. Olga, ¿tiene los documentos originales de esas transacciones? Sí, todo está en el sistema financiero. ¿Podría hacer copias de las órdenes de pago y los contratos correspondientes y enviármelos por correo electrónico? Puedo. Pero si Constantino se entera, no se enterará. Envíelo desde su correo personal. Mis abogados lo tratarán de forma confidencial. Usted solo está cumpliendo con sus obligaciones como directora financiera para garantizar el compliance. No está infringiendo ninguna norma. De acuerdo, lo enviaré hoy después del trabajo. Gracias, Olga. De nada. Y le diré algo que no debería. En el departamento financiero sabemos mejor que nadie sobre qué se ha sostenido esta empresa todos estos años. Tras colgar, se lo conté todo inmediatamente a Andrés Velasco. Me escuchó y, tras una breve pausa, dijo: si la beneficiaria real de esta operación es efectivamente Sofía Romero, las acciones de Constantino ya constituyen una disposición fraudulenta de activos. Usted, como acreedora de las inversiones iniciales, tiene derecho a solicitar medidas cautelares para embargar esa operación. Entonces, solicite el embargo. Hoy mismo presentaré los documentos en el juzgado. Hizo una pausa y añadió: Catalina, este movimiento por parte de Constantino es el colmo de la estupidez. Pensaba que transfiriendo los activos a un testaferro los pondría a salvo. Pero olvidó una cosa. ¿Qué cosa? Olvidó que usted se dedica a la gestión de activos. No sonreí. No tenía nada de gracioso. Cuando tu casa está a punto de derrumbarse y tú, en lugar de reforzar los cimientos, te llevas los ladrillos a la casa de tu amante. Eso no es estupidez, es egoísmo metido hasta la médula. Él nunca consideró esa empresa como su proyecto. Para él solo era un cajero automático. Antes sacaba de allí mi dinero, ahora la vida de la empresa. Por la tarde, le cambiaba el pañal a mi hijo en su cuarto. Pataleaba y balbuceaba algo en su idioma, solo comprensible para él. Le abroché el pañal limpio y lo tomé en brazos, apoyándolo en mi hombro. Tu padre es una persona muy mala, le susurré al oído, como compartiendo un secreto. Pero no te preocupes, todo lo malo que hay en él, yo te lo compensaré. Hipeó suavemente y se acurrucó en mi cuello. El auto judicial de medidas cautelares se dictó en 48 horas. La rapidez me sorprendió. Andrés Velasco me explicó que fue porque la base probatoria que presentamos era impecable. Los datos financieros de Olga, la información registral de Camino Luminoso S.L., los extractos de la compra del piso por 80.000 euros, todo encajaba en una cadena lógica. El juez apenas dudó. El 40% de las acciones de Invercorp Logística quedaron embargadas. La operación con Denis Herrero, anulada. El día que la noticia llegó a oídos de Costa,
no vino solo. Trajo a su madre. Cuando sonó el timbre, yo estaba en el despacho. Nina miró el videoportero y dijo, «Señora Catalina, es el señor Constantino y su madre, Zenaida, la mujer que se había pasado media vida trabajando en un mercado y que solo se había mudado a la ciudad después de que su hijo triunfara». Me levanté, me arreglé la ropa y me senté en el salón. «Déjelos pasar». La puerta se abrió. Costa entró primero. El rostro, grisáceo, como si no hubiera dormido en varias noches. Detrás, Zenaida, con un abrigo de visón verde oscuro, el mismo que le ayudé a elegir el invierno pasado y que pagué. «Cata», empezó Costa. Su voz era más grave que nunca. «Sentaos». Se sentaron en el sofá. Zenaida recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en un biberón sin recoger sobre la mesa. «¿Dónde está el niño?», preguntó. «Durmiendo. Quiero ver a mi nieto». «Está durmiendo», repetí, sin cambiar de tono. La comisura de su boca se torció, pero se contuvo. Miró a Costa, como diciendo «habla tú». Costa entrelazó las manos sobre las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Cata, sé que he cometido muchas estupideces este tiempo. No lo niego, pero en lo que respecta a la empresa, has conseguido que embarguen las acciones. El banco exige la devolución del crédito. El sueldo de más de 30 empleados de este mes está en el aire. ¿No podrías dejar la empresa en paz por ahora? En paz. Quiero decir, dame un poco de tiempo. Encontraré nuevos inversores, en cuanto llegue el dinero. Costa, el 40% de las acciones que querías vender». El comprador era Denis Herrero. La empresa de Herrero tiene transacciones en común con Camino Luminoso S.L., de Sofía Romero. Estabas desviando activos de la empresa hacia ella. Quizás quieras explicárselo a tu madre. Se hizo el silencio en el salón. Zenaida se giró hacia Costa. «¿Qué, Sofía?». Costa tragó saliva. «Mamá, no es lo que piensas. Es esa Sofía. ¿Es la misma con la que salías en la universidad? Te estoy preguntando». Su voz de repente se volvió alta y estridente, con ese temple de mercado que en este salón sonaba especialmente salvaje. Costa no respondió. Zenaida se volvió hacia mí. La expresión de su rostro había cambiado. La máscara servil de suegra había desaparecido. En su lugar, una compleja mezcla de irritación y culpa. «Cata, sé que mi hijo se ha equivocado, pero no se puede hundir una empresa por eso. Si se va a la quiebra, tú tampoco sacarás nada, ¿no? Verá». Zenaida la miré fijamente. «El capital inicial para esta empresa lo puse yo. El aval de crédito lo firmé yo. Los clientes clave los trajo mi familia. Simplemente estoy recuperando lo mío. ¿Por qué a eso se le llama hundir? Pero Costa también ha trabajado sin descanso». «¿Sin descanso?». Saqué una carpeta de debajo de la mesita y la puse delante de Zenaida. «Este es el extracto de gastos de Invercor de los últimos 3 años. Página 4, línea 7. Camino Luminoso S.L., 80.000 euros. Su hijo le compró un piso a esa mujer con dinero de la empresa. Página 11. Con cargo a gastos de representación de la empresa, pagó sus compras, grandes y pequeñas, por un total de casi 12.000 euros. Zenaida bajó la vista, luego la volvió a levantar hacia mí. Sus labios se movían, pero no salían palabras. «Y el dinero de esta empresa, si se escarba un poco, cada euro está vinculado a mi familia». Recogí la carpeta. «Así que Zenaida, dígame, ¿quién ha trabajado aquí sin descanso?». Zenaida se quedó muda. Costa había estado todo el tiempo con la cabeza gacha. Pasó un minuto, quizás. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Cata, te lo suplico. Quédate con la empresa, te devolveré el dinero. Pero no lo lleves a los tribunales. Si me demandas, mi vida estará acabada». Miré sus ojos rojos y de repente recordé. En nuestro primer año de matrimonio, un proyecto suyo fracasó. Aquella noche, se sentó frente a mí con los mismos ojos rojos y me dijo: «Cata, perdóname». Sentí tanta pena por él que lo abracé y le dije: «No te preocupes, empezaremos de nuevo». Y al día siguiente le transferí 50.000 euros. El mismo rostro, la misma postura, las mismas palabras. Solo que esta vez, el espectador en la sala ya había calado al actor. «Costa, los análisis de Sofía. Los pagaste con el dinero que te di para el traje nuevo. Y ese traje gris hecho a medida, también te ayudó a elegirlo ella, ¿verdad?». No lo negó. Fue suficiente. «Andrés Velasco ya ha preparado el convenio de divorcio. Mañana te lo enviará oficialmente. El reparto de bienes también está ahí. Tienes 3 días para pensarlo. ¿Y si no firmo? Entonces nos veremos en el juzgado. Y allí no solo hablaremos del embargo de acciones. 80.000 euros de apropiación indebida, 12.000 de gastos ficticios.
Y también los registros de que pagaste las cotizaciones a la Seguridad Social de Sofía en nombre de la empresa. Todo eso lo presentaré ante el juez. Valóralo tú mismo. El cuerpo de Costa se desplomó, como si le hubieran quitado el esqueleto. Se hundió en el sofá. Zenaida estaba sentada a su lado, con los labios apretados, incapaz de articular palabra. Me levanté. Nina, acompaña a las visitas a la salida. Cuando se fueron, ahuequé los cojines del sofá. El lugar donde se había sentado Zenaida lo limpié con una toallita con alcohol. No por asco. Era un ritual. Al terminar, me levanté y fui a calentar el biberón. Las manos no me temblaban. Desde el principio, habían estado completamente firmes. Tras enviar el convenio, Constantino guardó silencio durante 2 días. No llamó, no escribió, no vino. Como una piedra arrojada a un pozo profundo. Andrés Velasco dijo que era una reacción normal. Está buscando una salida. O consultando con abogados, o intentando conseguir dinero, o ambas cosas. ¿Lo encontrará? Es poco probable. El 80% de su círculo actual se construyó a través de los contactos de su familia. En cuanto se filtró la noticia de la retirada del aval, esa gente entendió de dónde soplaba el viento. Nadie le tenderá la mano. Y efectivamente, en la mañana del tercer día, el abogado de Constantino llamó a Andrés Velasco. El director de un pequeño despacho de abogados local, de nivel medio. Andrés me contó su conversación. Las exigencias eran 3. Primero, no aceptaban la renuncia total a los bienes. Exigían que Costa conservara el 30% de las acciones de Invercor. Segundo, exigían la custodia compartida del niño. Tercero, no reconocían la apropiación de los 80.000 euros, alegando que fue una operación comercial normal. El tercer punto se refuta con el informe del registro mercantil, donde Camino Luminoso tiene un capital social no desembolsado y no tiene actividad. El segundo, con las grabaciones de las cámaras de seguridad y el registro de llamadas, que demuestran su ausencia la noche del parto. ¿Y qué hay del primero? Pregunté. Desde un punto de vista legal, el reparto de las acciones de Invercor podría ser un punto controvertido, ya que él, como administrador de hecho, invirtió su tiempo y trabajo. Pero la cuestión clave es que todos los recursos principales de la empresa, sus inversiones personales y el apoyo del Grupo Vargas. Si demostramos que sin su familia el valor de la empresa tiende a 0, su exigencia del 30% carece de fundamento. Entonces, demuéstrelo. Haga que realmente tienda a 0. Andrés Velasco guardó silencio un instante. Se refiere a... Entre los clientes clave de Invercor hay 3 empresas que llegaron a través de los canales del Grupo Vargas. He visto los 3 contratos. En el campo representante de la parte ejecutora figura mi nombre, no el de Costa. Yo, como intermediaria, tengo derecho a notificar a los socios un cambio en las condiciones de colaboración. Si esos 3 clientes se van, la facturación anual de Invercor caerá al menos un 60%. Y entonces, que se quede con el 100% de las acciones si quiere, porque será papel mojado. Al otro lado de la línea, Andrés Velasco soltó una risita, esa sonrisa profesional y carente de emoción de los abogados. Catalina, usted entiende de palancas de influencia mejor que muchos empresarios. No entiendo de palancas. Simplemente, una vez intentaron moverme con una. Por eso sé dónde está el punto de apoyo. Ese mismo día, contacté con los representantes de esos 3 clientes clave. Primero llamé al director de Oasis Logistic, Pedro Serrano. Pedro, soy Catalina Vargas. ¿Recuerda que le presenté a Invercor? Quería informarle de algunos cambios. Sí, Catalina, la escucho. Invercor se encuentra actualmente en una fase de ciertos cambios operativos. El avalista ha retirado la garantía. El banco exige la amortización anticipada del crédito. Mi consejo personal es que, al renovar el contrato para el próximo periodo, quizás convenga ser cauteloso. ¿Tan serio es? No puedo darle detalles, pero mi principio es este. Yo los puse en contacto, y si surgen problemas en esta colaboración, es mi deber advertirles de los riesgos. Entendido. Gracias por el aviso, Catalina. Haremos una evaluación interna. La segunda y tercera llamadas fueron similares. No dije ni una mala palabra sobre Costa. Simplemente expuse los hechos. Y los hechos son el cuchillo más afilado. A las 8 de la tarde, llamó Costa. En su voz no había ira ni súplica, solo un agotamiento extremo y consumido. Pedro Serrano, Iván Álvarez y Miguel Lledó me han comunicado hoy la suspensión de la renovación de los contratos. ¿Has sido tú? Sí. Cata, ¿has decidido hundirme del todo? No te estoy hundiendo, solo estoy retirando los recursos que yo proporcioné. Si consideras que eso es hundirte, significa que siempre pensaste que esos recursos eran tuyos. Suspiró pesadamente. ¿Qué es lo que quieres?
En el convenio de divorcio está todo escrito. Renuncia total a los bienes, renuncia a la custodia, devolución del préstamo de 350.000 euros. ¿350.000 euros? ¿De dónde voy a sacar ahora 350.000 euros? Puedes pagarlo a plazos. En el convenio se estipula un plazo de 3 años. Sin intereses, ya he sido bastante generosa. Volvió a guardar silencio durante un largo rato. Si firmo, ¿dejarás la empresa en paz? En cuanto firmes, su destino dejará de importarme. Y renovar los contratos o no, es su decisión comercial. Yo no puedo influir en eso. Entonces, no, Costa, tenías que haber firmado hace 3 días. Entonces la empresa aún tenía clientes y tus acciones valían algo. Ahora, no terminé la frase. No era necesario. Él mismo lo había entendido todo. Tras colgar, salí al balcón. El viento soplaba con fuerza. Cerré los ojos e inspiré profundamente 3 veces. Después de esa llamada, el corazón me latía un poco más rápido. No de nervios, de algo indefinido. Era como hacer limpieza en una casa vieja en la que has vivido mucho tiempo. Con cada mueble que sacas, se levanta polvo. Te pica la garganta, pero cuando lo sacas todo, la habitación queda limpia. Volví a casa, a la habitación del niño. No dormía. Miraba con interés el móvil musical que colgaba sobre su cuna. Del móvil salía una simple melodía infantil, que en el silencio de la noche sonaba especialmente nítida. Me quedé junto a la cuna. Él giró la cabeza, me miró, y extendió sus bracitos hacia mí. Por supuesto, no me respondería. Pero cuando me incliné y lo tomé en brazos, se acurrucó de inmediato en mi hombro. El mundo entero se detuvo. Constantino no firmó el convenio en el plazo de 3 días. Al 4.º día, Andrés Velasco me informó de que el abogado de Costa pedía una semana más para reflexionar. No dije, ni una semana más. El plazo de 3 días está estipulado en el convenio. Si no firma, vamos a juicio. La demanda se puede presentar hoy mismo, el material está listo. Podemos presentarla en cualquier momento. Preséntela. Ese mismo día, el juzgado admitió a trámite oficialmente la demanda de divorcio, así como 2 peticiones accesorias. La reclamación de la deuda de 80.000 euros a Invercor, y el reconocimiento de la disposición fraudulenta de activos por parte de Constantino. La copia de la demanda debía serle notificada en un plazo de 48 horas. En esas 48 horas ocurrió lo que esperaba. Vino Sofía. No a mí, a mi padre. A las 4 de la tarde llamó Elena. Su voz era casi un susurro. Cata, mira las redes sociales urgentemente. Sofía ha publicado hace una hora un post, un selfie en la entrada de nuestro centro de oficinas. El pie de foto dice, algunos piensan que con dinero se puede comprar el amor ajeno. Lástima que el sentimiento verdadero no sea una mercancía. Abrí su perfil. En la foto, Sofía con un vestido blanco y una barriga de 4 o 5 meses, posa con el logo del Grupo Vargas de fondo. La expresión de su rostro, una inocencia cuidadosamente estudiada. Las comisuras de los labios ligeramente levantadas, los ojos bajos, como interpretando un papel secundario en una telenovela barata. Debajo del post, una veintena de comentarios de sus amigos del tipo, ánimo, estamos contigo. Hice una captura de pantalla, la guardé en la carpeta de pruebas y llamé a Andrés Velasco. Sofía ha estado hoy en las oficinas del Grupo Vargas y ha publicado en redes sociales un post con indirectas. ¿Se puede considerar acoso o difamación? Si no da nombres, es difícil probar la difamación legalmente. Pero este post se puede utilizar como prueba adicional de su relación con Constantino Sánchez. Una vieja conocida no se fotografía en la sede de la empresa de la familia de su mujer escribiendo eso. De acuerdo, lo guardaremos. Y compruebe una cosa más, por favor. ¿A qué vino Sofía hoy a la oficina? En recepción hay un sistema de registro de visitas. 1 hora después, Andrés me devolvió la llamada. Comprobado. Sofía Romero vino a las 14:15. Motivo de la visita. Negocios. Persona de contacto, Víctor Vargas. ¿Mi padre? ¿Fue a verlo? ¿La dejaron pasar? No. La secretaria de su padre dijo que no recibe sin cita previa. Esperó en el vestíbulo 20 minutos, tras lo cual el personal de seguridad le pidió amablemente que se marchara. ¿Dijo algo? La chica de recepción recuerda una frase. Al irse, Sofía le dijo al de seguridad. Vuestra familia se va a arrepentir. Colgué el teléfono. Fuera había oscurecido. En el salón se encendió automáticamente la luz, inundando el suelo con una luz cálida y segura. Pero yo sabía que esa seguridad me la había construido yo misma. La visita de Sofía a mi padre significaba 2 cosas. Primero,
Constantino había perdido por completo la capacidad de negociar por sí mismo, y la había soltado a ella para enturbiar las aguas. Segundo, pensaban que presionando a mi padre me harían retroceder. No conocían a mi padre, y mucho menos a mí. Esa noche, mi padre llamó él mismo. Cata, hoy ha venido a la oficina una mujer. No la han dejado pasar. ¿Estás al tanto? Al tanto. Es una persona de Costa. Papá, no le hagas caso. No le hago caso. Solo quería preguntar, ¿cómo estás? Perfectamente. Y el niño también. Pues me alegro. Hizo una pausa. Si mamá viviera, le dolería verte así, pero estaría orgullosa de ti, añadió. Se me hizo un nudo en la garganta por un instante. Estaría orgullosa de ti. Tras colgar, me quedé sentada en el sofá un buen rato. En el salón solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado. El niño dormía en la habitación de al lado. Nina limpiaba en la cocina. Todo estaba en calma. La calma que precede a la tormenta. Al día siguiente, la copia de la demanda fue notificada a Constantino. Andrés Velasco me contó que el mensajero llegó cuando Costa tenía una reunión. 30 empleados sentados en la sala de juntas, esperando que les dijera algo sobre sus sueldos. Abrió el sobre delante de todos. Cuando el mensajero se fue, en la sala se hizo un silencio sepulcral. Costa terminó de leer la demanda, no dijo nada, guardó los papeles en su maletín y dijo: se levanta la sesión. Después de eso, 7 empleados presentaron su dimisión ese mismo día. Vieron el remitente en el sobre, Velasco Abogados. En los círculos jurídicos y empresariales de la ciudad, todos sabían lo que significaba ese nombre. La empresa de Costa se desangraba, y yo era quien había quitado el torniquete. Al tercer día de la notificación, Costa vino a las 11:30 de la noche. Cuando sonó el timbre, acababa de acostar al niño. En la pantalla del videoportero estaba él solo, sin su madre, sin su abogado. Con un jersey gris lleno de bolitas, la barba de varios días. Ese jersey era una prenda vieja de la universidad. El cuello estaba dado de sí. Recordaba que casi no se lo ponía, solo en momentos de extrema desolación. Como una regresión psicológica, un retorno a la época en que era pobre, pero honrado. Pulsé el botón de comunicación. Costa, si tienes algo que tratar, que tu abogado hable con el mío. Cata, no vengo por las condiciones, solo quiero ver al niño. Su voz era baja. A la tenue luz, parecía haber envejecido 10 años. Ojeras, mejillas hundidas. Dudé 3 segundos. No por pena. Sopesé los riesgos. Puedes verlo. 5 minutos. Nina estará presente. No toques al niño, no hagas fotos. La puerta se abrió. Entró, caminando tan sigilosamente como si temiera despertar a alguien. En la entrada, bajó la vista hacia el zapatero. Donde antes estaban sus zapatillas, ahora había un vacío. No dijo nada. Lo acompañé a la puerta del cuarto del niño. Nina estaba sentada dentro. Al ver a Costa, dejó el libro que leía. El niño dormía en su cuna. Costa se quedó junto a la cuna, mirándolo desde arriba. Los brazos caídos, los dedos ligeramente flexionados. Vi cómo se contenía para no estirar la mano y tocar esa carita diminuta. ¿Cómo se llama? Kilian. ¿Kilian Vargas? Mi apellido. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero solo se le escapó un breve suspiro. ¿Cuánto pesó al nacer? 3,2 kilos. ¿No te acuerdas? Te lo dije cuando estabas detrás de la puerta en el hospital. Cerró los ojos un instante. Pasó 1 minuto. 2, 3. Seguía allí de pie, mirando al niño. Los hombros caídos, al 4.º minuto, habló. Cata, si se pudiera volver atrás en el tiempo. No se puede. Se volvió hacia mí. El tiempo no se puede rebobinar. Pero aunque se pudiera, no habrías actuado de otra manera. Tu problema no es que te equivocaras, es que nunca me viste como una persona. Frunció el ceño. ¿Y qué te consideraba? Una tarjeta de crédito. Pagaba sin mirar, y cuando llegó el momento de pagar la cuenta, entraste en pánico. Pero una tarjeta de crédito no tiene sentimientos, Costa. Y yo sí. En el cuarto del niño reinaba el silencio. El bebé se dio la vuelta en sueños, emitiendo un suave gruñido. Han pasado 5 minutos, recordó Nina en voz baja. Costa bajó la cabeza, echó una última mirada a su hijo y se dirigió a la salida. Al pasar a mi lado, se detuvo. Los 80.000 euros. Actué como un... Pero lo de que Sofía fuera a ver a tu padre, yo no lo sabía. No la envié yo. Ya no importa. Sí que importa. En su voz apareció de repente una fuerza. No quiero que pienses que no me queda ni una pizca de conciencia. Costa, le interrumpí. ¿Dónde está tu conciencia? Ya no me preocupa.
Lo único que tienes que hacer ahora es firmar el convenio. Estaba de pie en el pasillo. La luz le daba en la espalda, proyectando una sombra sobre su rostro. Si firmo, ¿dejarás que Killian me vea de vez en cuando? No respondí. No por crueldad. La respuesta a esa pregunta no debía darla yo ahora. Cuando todo esto acabe, hablaremos. Vete. Se fue. Cuando la puerta se cerró, Nina salió del cuarto del niño. Señora Catalina, he visto que le temblaban las manos. Lo sé. No le da pena. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. El agua estaba fría. Nina, hace 5 años, cuando me casé con él, mi padre me dijo una cosa. El matrimonio es una sociedad, no una beneficencia. Puedes invertir en tu socio, pero no puedes vivir por él. No le hice caso. Viví por él durante 5 años. Ahora estoy recuperando esos 5 años. Nina guardó silencio. Dejé el vaso en el fregadero. Le temblaban las manos porque tiene miedo. Pero no tiene miedo de perderme a mí. Tiene miedo de perder todo lo que hay detrás del nombre de Catalina Vargas. La empresa, el dinero, los contactos, el estatus. Si mi apellido fuera García o Pérez y yo fuera una simple empleada, no le temblarían las manos. Simplemente se habría ido, sin mirar atrás. Fuera, el viento soplaba. Volví al despacho y abrí el ordenador. Andrés Velasco acababa de enviarme el material para el acto de conciliación. Mañana en el juzgado habría una mediación. Quizás sería la última vez que Costa y yo nos sentaríamos a la misma mesa. Y tenía que asegurarme de que cada palabra, cada cifra en esa mesa, fuera precisa hasta el segundo decimal. Porque ese no era un lugar para hablar de sentimientos. Era un lugar para hacer balance. La sala de mediación del juzgado estaba al final del pasillo, en la tercera planta. Una habitación pequeña, una mesa rectangular, 3 sillas a cada lado. En la pared, el escudo de España. Las cortinas estaban a medio correr, y solo una estrecha franja de luz entraba en la sala. Cuando llegué, Costa ya estaba sentado enfrente. A su lado, su abogado, un hombre de unos 40 años, con el pelo ralo y una expresión profesionalmente impenetrable. De mi lado, Andrés Velasco y su asistente. La mediadora era una jueza de unos 50 años, de apellido Romanova. Revisó los documentos, se ajustó las gafas y empezó. Las partes están presentes. Esto es un acto de conciliación previo en un procedimiento de divorcio. Primero, me gustaría escuchar las principales pretensiones de las partes. Demandante, por favor. Andrés Velasco abrió su carpeta. Las pretensiones de nuestra parte son las siguientes. Primero, disolver el matrimonio entre la demandante, Catalina Vargas, y el demandado, Constantino Sánchez. Segundo, establecer el domicilio del hijo menor, Killian, con la madre. Tercero, condenar al demandado a devolver el préstamo personal de la demandante por importe de 350.000 euros, con un aplazamiento de 3 años. Cuarto, en relación con el uso por parte del demandado de fondos de la empresa Invercor, por importe de 80.000 euros para la adquisición de un inmueble para un tercero, reconocer la acción del demandado como una disposición fraudulenta de bienes y tenerlo en cuenta en el reparto de los mismos. La jueza Romanova asintió y se dirigió a la otra parte. Demandado. El abogado de Costa carraspeó. Nuestra parte. Primero, el demandado está de acuerdo con el divorcio. Segundo, en cuanto a la custodia, el demandado insiste en la custodia compartida. Tercero, la deuda de 350.000 euros, el demandado la reconoce, pero debido a las dificultades financieras actuales, solicita ampliar el plazo de devolución a 5 años. Cuarto, en cuanto a los 80.000 euros. Miró a Costa. Costa estaba sentado, con la vista fija en un punto de la mesa, sin expresión alguna. Nuestra parte considera que esos 80.000 euros fueron un gasto comercial ordinario, no una disposición fraudulenta. El destinatario, Camino Luminoso S.L., es una empresa legalmente constituida. Legalmente constituida con un capital social no desembolsado, sin actividad real, sin pagar cuotas a la seguridad social y sin presentar declaraciones de impuestos. Lo interrumpió tranquilamente Andrés Velasco, deslizando un informe de la agencia tributaria al centro de la mesa. Señor letrado, ¿a eso le llama usted una empresa legalmente constituida? La comisura de la boca del abogado se torció. La jueza cogió el informe, lo hojeó y frunció el ceño. Demandado, ¿tienen ustedes documentos que justifiquen el destino de esos 80.000 euros? ¿Un contrato? ¿Un acta de trabajos realizados? El abogado de Costa rebuscó en sus papeles. Los estamos preparando en este momento. Pues yo los tengo. Andrés Velasco sacó un segundo documento. Esta es una nota simple del registro de la propiedad sobre el único activo de Camino Luminoso S.L. Un apartamento en el complejo residencial El Jardín Esmeralda.
Precio de adquisición, 80.000 euros, que coincide exactamente con el importe del pago. Pagador, Invercor Logística. Vendedor, la promotora. En el apartamento no reside nadie ni está alquilado. Sacó un tercer documento. Y esta es la prueba de la relación de la administradora de Camino Luminoso S.L. Sofía Romero, con el demandado, el señor Sánchez. Registro de su visita conjunta a un centro ginecológico. Tickets de restaurantes y fotos de redes sociales. Se hizo el silencio en la sala durante unos segundos. La jueza Romanova apiló los documentos. Demandado, señor Sánchez, ¿tiene algo que decir sobre este material? Costa finalmente levantó la cabeza. Miró aquellos papeles sobre la mesa. Cada página era una página de su propia vida. Extractos bancarios, contratos, capturas de pantalla. Lo admito, dijo. Su voz era baja, exprimida desde lo más profundo de su pecho. Esos 80.000 euros se los di a Sofía. No fue una operación comercial. El rostro de su abogado cambió. Quiso decir algo, pero Costa lo detuvo con un gesto. No hace falta. Lo hecho está. La jueza anotó sus palabras y se volvió hacia mí. Demandante, el demandado ha reconocido la entrega de los 80.000 euros. ¿Cuáles son sus propuestas para el reparto de bienes? Señoría, hablé por primera vez en todo el acto, no pido una compensación por esos 80.000 euros. Los tres en la mesa me miraron. Esos 80.000 los reclamaré en un procedimiento de reclamación de cantidad aparte. En el marco del divorcio, solo tengo una exigencia. Saqué de mi carpeta un folio y lo puse sobre la mesa. Era una lista, escrita a mano. Fecha, importe, concepto. Desde el primer préstamo de hace 3 años hasta los últimos 200 euros para el traje. Estos son todos los fondos personales que he transferido a Constantino y a su empresa en los últimos 5 años. La suma total es de 314.700 euros. Junto con el préstamo inicial de 350.000, son 664.700 euros. Levanté la vista hacia Costa. Costa, simplemente vuelves al punto de partida. Antes de conocerme, tu sueldo era de 1.200 euros al mes. Alquilabas una habitación en Usera y el límite de tu tarjeta de crédito era de 1.500 euros. Yo te saqué de ahí. Y ahora, simplemente, te suelto la mano. Estaba sentado con una expresión como si lo hubieran empujado desde una gran altura. No era miedo, era el estupor de alguien que solo en plena caída se da cuenta de que todo el tiempo había estado de pie sobre los hombros de otro. Hubo un largo silencio en la sala de mediación. Finalmente, la jueza Romanova cerró el acta. Partes, reflexiónenlo una vez más. Si no se llega a un acuerdo, la vista se señalará en un plazo de 15 días hábiles. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con fuerza. Me quedé en la escalinata, entrecerrando los ojos. Andrés Velasco se acercó. Su lista de hoy ha surtido efecto. Ha reconocido los 80.000 euros en el acto. La mediación, en esencia, ha predeterminado el resultado. Sí, creo que en una semana lo firmará todo. No respondí. Simplemente me miré la mano. Aquella marca en forma de media luna en la palma había desaparecido por completo. La piel estaba lisa, como si nunca hubiera pasado nada. El día que Costa firmó el convenio, caía una lluvia fina. No un aguacero, sino una llovizna casi imperceptible que se posaba en el rostro como una humedad fría. La firma estaba prevista en el despacho de Andrés Velasco. No quería volver al juzgado. No tenía sentido alargar el proceso hasta la vista. Costa aceptó. A las 10 de la mañana, yo estaba allí. Planta 32 de un centro de oficinas en el complejo Cuatro Torres. La sala de reuniones, con sus ventanas panorámicas, daba al sur, ofreciendo una vista de media ciudad. Me senté junto a la ventana. Delante de mí, un vaso de agua y un bolígrafo. Andrés Velasco estaba a mi lado. A las 10 en punto llegó Costa. Solo, sin su abogado. Con el mismo jersey gris. Entró, recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un segundo en la vista desde la ventana, y se sentó. ¿Dónde están los documentos? Andrés Velasco le acercó 2 copias del convenio de divorcio. 12 páginas cada una. ¿Va a releerlos? No, el texto es el mismo que enviaron, sin cambios. Costa asintió y sacó un bolígrafo del bolsillo. Un bolígrafo barato de 20 céntimos, de los de publicidad, con el capuchón roto. Miré aquel bolígrafo y recordé cómo antes firmaba los contratos con una pluma Montblanc. Se la regalé en nuestro primer aniversario de boda. Un hombre de negocios debe tener una pluma de categoría, dijo entonces. Ahora, aquella pluma debía de estar acumulando polvo en algún cajón. Llegó a la última página y se detuvo, con la punta del bolígrafo a 2 centímetros del papel. Cata dijo,
sin levantar la cabeza. Jimmy, cuando te casaste conmigo, ¿fue porque me querías o porque pensabas que podías cambiarme? La pregunta fue inesperada. Pensé durante 3 segundos. Ambas cosas. Sonrió sin sonido. Solo las comisuras de sus labios se levantaron y cayeron. ¿Y ahora? ¿Qué piensas que soy ahora? Una persona malcriada. A la que yo malcrié. Esa es mi responsabilidad, pero detenerlo es mi derecho. Finalmente, firmó. La letra era descuidada, sin el trazo enérgico de antes. Las letras, lánguidas, como las de alguien a quien sus últimas fuerzas solo le han alcanzado para escribir su nombre. Tras firmar ambas copias, dejó el bolígrafo y se reclinó en el respaldo de la silla. Devolveré los 350.000. Quizás tarde mucho tiempo. En el convenio se estipulan 3 años. Si tienes dificultades, podemos hablarlo. Levantó la vista hacia mí. En su mirada había de todo: arrepentimiento, rencor, cansancio y algo más que no pude definir. Quizás una lucidez que le llegaba con 5 años de retraso. Killian. ¿Killian está bien? Está bien. Cuando crezca, si quiere verte, no me opondré. Su nuez se movió. Se levantó, colocó la silla y, sin volverse, salió. Cuando la puerta se cerró, Andrés Velasco cogió los documentos. Me dio una copia. Catalina, el convenio entra en vigor. Nos encargaremos de los procedimientos posteriores de transmisión de bienes y reclamación de deuda. Gracias, Andrés. De nada. Quería aclarar una cosa. La demanda de reclamación de cantidad contra Invercor, ¿la continuamos? Miré el convenio en mis manos. 12 páginas. Firmas. La mía, nítida. La suya, borrosa. La continuamos. Pero sin prisas. El dinero debe devolverse hasta el último céntimo. Pero no es necesario hundirlo del todo. Entendido. Guardé el convenio en mi carpeta, cerré la cremallera y me dirigí a la salida. En la puerta, me giré. La silla en la que se había sentado Costa estaba torcida. Sobre la mesa quedaba un círculo húmedo del vaso de agua que no había llegado a beber. Me acerqué, coloqué la silla y me fui. En el ascensor, saqué el móvil y le escribí a Nina. He terminado. Llego en 40 minutos. ¿Killian se ha despertado? Respondió al instante. Se ha despertado, se chupa los dedos. Guardé el teléfono. El ascensor bajaba. 32, 31, 30. Con cada planta, me sentía más ligera. No en el sentido de alivio, sino en un sentido físico. Como si me hubieran quitado un peso de encima, un nombre, una relación, un sistema que había funcionado durante 5 años. En la planta baja, las puertas se abrieron. Salí del edificio. Había dejado de llover. Todos los trámites se resolvieron 10 días después de la firma. El cambio de titularidad de los inmuebles, la separación de cuentas, el cambio de beneficiario en la sociedad patrimonial. Todo fue como la seda. Costa, oficial y legalmente, desapareció de mi vida. El día que llegó el último documento, Killian cumplía 1 mes. Nina me preguntó si no íbamos a celebrarlo. Le dije que no hacía falta, que cenaríamos los 3 juntos. Preparó gazpacho, tortilla de patatas y pollo al ajillo. Senté a Killian en su trona, junto a la mesa. Bueno, hijo, por ti. Levanté mi copa de zumo de arándanos. Él, en respuesta, hizo una pompa de saliva. Por la noche, estaba sola en el salón. En el suelo había una caja que había traído del trastero. Dentro, nuestras fotos juntos de los últimos 5 años. Souvenirs, regalos. La abrí. Lo primero era el álbum de boda. Nosotros en Tailandia, en una moto, yo con una bolsa de mangos. El primer aniversario de boda, 99 rosas. La primera ecografía, la que puso de fondo de pantalla en el móvil. En cada foto sonreíamos. Sinceramente, al menos en ese momento. Pero después de la luna de miel, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Las rosas se compraron con mi dinero, y la foto de la ecografía fue sustituida 3 días después por el calendario laboral. Todo eso ya lo sabía entonces, simplemente no quería admitirlo. Cerré el álbum. Saqué un collar de Tiffany, su primer regalo. Ahorró durante 2 meses para comprármelo. No lo tiré, lo guardé en un cajón del fondo. No como un recuerdo, sino como un recordatorio de lo fácil que la sinceridad se convierte en falsedad. Las fotos del móvil, donde comíamos en un restaurante chino, paseábamos por el parque, veíamos una película. Las pasé por la destructora de papel. La máquina zumbaba, convirtiendo nuestros momentos compartidos en fideos de papel blanco. No lloré. Todo el dolor había sido digerido por partes durante el último mes. En el paritorio, en la puerta del hospital, frente al videoportero, en el juzgado.
Solo quedaba una tristeza ligera, casi etérea. Cuando la caja quedó vacía, la plegué y la dejé fuera, en la puerta. Entré en el cuarto de Killian. Dormía. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. En su cabeza, una pelusa rubia que a la luz de la lamparita parecía una aureola dorada. Me senté a su lado. En este niño había la mitad de los genes de Costa. ¿Y qué? Los genes no son una deuda. Él es él, y yo soy su único pilar. Killian, susurré. Algún día crecerás y preguntarás. ¿Dónde está mi padre? Te contaré la verdad, sin adornos ni demonizaciones. Algunas personas entran en tu vida y se van. Y no se van porque tú seas malo, sino porque su camino nunca se dirigía hacia el tuyo. Le arreglé la manta, cerré la puerta en silencio y volví a mi habitación. 3 días después del primer mes de Killian, el Grupo Vargas celebraba su rueda de prensa anual de resultados, en el Hotel Ritz Madrid. La secretaria de mi padre me envió una invitación oficial. No como hija del presidente del Consejo de Administración, sino como directora ejecutiva del Grupo Vargas. Un cargo que obtuve en la última junta de accionistas, pero que debido al embarazo no había hecho público. Costa no lo sabía. Él pensaba que era una ama de casa. A las 13:50, estaba entre bastidores. Llevaba un traje de pantalón azul oscuro, una blusa de seda blanca, el pelo recogido en un moño, pendientes de perlas. Nada superfluo. En 5 años de matrimonio, nunca me había vestido así. Mi papel era sentarme junto a Costa en las cenas de negocios, sonreír y servir el vino en el momento oportuno. Hoy todo era diferente. Hoy era Catalina Vargas. La conferencia comenzó. Primero habló mi padre, luego el director financiero, y luego yo. Cuando el presentador dijo mi nombre, un ligero murmullo recorrió la sala. Me acerqué al micrófono. La luz me deslumbraba. Buenos días. Me llamo Catalina Vargas. Soy la directora ejecutiva del Grupo Vargas. Hoy es la primera vez que me presento ante ustedes en este cargo. La sala se quedó en silencio. Los últimos 5 años, mi atención no ha estado en esta sala, sino en mi familia. Pensaba que ser una buena esposa y madre era mi principal contribución. Pero acontecimientos recientes me han hecho reconsiderar la palabra contribución. Una contribución no es un sacrificio. Un sacrificio es cuando te vacías para llenar los vacíos de otros. Pero lo que has dado ya no se puede recuperar. Tu tiempo, tu intuición, tu autoestima. Por eso, hoy estoy aquí no para demostrar nada, sino para recuperar lo mío. Mi competencia profesional, mi lugar en esta empresa y mi parte de responsabilidad como hija de Víctor Vargas. En la sala empezaron a aplaudir. Terminé mi discurso de 15 minutos sobre los planes de futuro sin titubear ni una vez. Cuando bajé del escenario, en el pasillo estaba mi padre. No aplaudía, solo me miraba, y en la comisura de sus labios, una sonrisa apenas perceptible. Has estado muy bien. Gracias, papá. Mamá estaría orgullosa de ti. Era la segunda vez que me decía esa frase. Después hubo un cóctel. Recorrí la sala con una copa de agua, intercambiando tarjetas de visita, estrechando manos. Señora Vargas, esperamos colaborar. Señora Vargas, hemos oído hablar mucho de usted. Señora Vargas, su intervención ha sido muy potente. No la esposa del señor Sánchez, no Catalina, sino señora Vargas. El peso de esas 2 palabras era diferente. Me lo había ganado. Hacia el final del cóctel, se acercó Elena y me susurró al oído. Cata, Costa está en el vestíbulo del hotel. Mi mano con la copa tembló. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Seguridad le ha preguntado. No tiene invitación. Solo está de pie frente a la pantalla grande del vestíbulo, y en la pantalla están poniendo fotos de la conferencia. No salí, pero me imaginé la escena. Una pantalla enorme en la que se suceden las fotos. Aquí, estrechando la mano de mi padre. Aquí, en el atril. Aquí, con los socios, y él, de pie abajo, mirándome. A esa yo que nunca conoció. No podía entrar. No tenía invitación. Ya no pertenecía a este mundo. A las 8 de la tarde, de camino a casa, el teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Costa se ha quedado en el vestíbulo más de 40 minutos. Luego se le han acercado 2 tipos que parecían cobradores. Se ha ido con ellos. Bloqueé la pantalla. El coche siguió su camino. En casa, Nina jugaba con Killian. Al verme, extendió los brazos hacia mí. Lo cogí, y al instante se acurrucó en mi cuello. Me acerqué con él al ventanal panorámico. Abajo, a lo lejos, las luces de la ciudad dibujaban su silueta, como una espina dorsal luminosa. Mira, Killian, dije. Esta es nuestra ciudad. Y luego, mamá te enseñará un mundo aún más grande. Él, por supuesto, no lo entendió,
pero se apretó contra mí, y su aliento cálido era regular, como el funcionamiento de un pequeño motor perpetuo. Miré nuestro reflejo en el cristal. Una mujer con un traje de ejecutiva y un niño en brazos. El pelo un poco despeinado, un ligero cansancio bajo los ojos, no perfecta, pero íntegra. Bienvenida de nuevo, Kata, le dije en voz baja a mi reflejo. Y la ciudad tras la ventana brilló en silencio, como respuesta.